Prepara tu corazón y conéctate con Dios. En 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Hemos venido aquí para adorar y también para aprender. Amén. Estamos, como usted sabe, este mes en la fase 2 de la reapertura. En el tercer mes, o sea, en el mes de noviembre, una de las cosas que va a cambiar es que vamos a tener una sola reunión a las 10, para que ya no madrugue tanto, ¿verdad? Siempre con las mismas medidas al ingresar, tratando de tener el cuidado, la mascarilla, él no se quede platicando, más si ve a alguien y le tiene desconfianza de que puede tener algo, ¿verdad? No platique. Esperamos que el Señor poco a poco nos va dando la normalidad en lo que cabe, ¿verdad? Para que podamos seguir nosotros teniendo este tiempo para celebrar y adorar y aprender. Oramos esta mañana, Padre, te damos gracias por la oportunidad bendita de estar en tu casa, gracias por reunirnos, por traernos aquí. Hoy venimos para, Señor amado, darte gracias, pero también para suplicarte, para rogarte que tú nos enseñes. Nuestra vida necesita, Señor amado, del alimento que viene de ti, y por eso esta mañana te suplicamos que tú puedas abrir para nosotros las Escrituras. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Que seamos edificados con tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Estamos en esta serie, esta es la segunda semana de la serie, esta serie que hemos llamado Desatando el Poder de la Oración. Y le decía yo que algunos podrían pensar que no necesitamos una serie sobre la oración, que bastaría una prédica, una reflexión, un estudio, pero una serie sobre la oración. ¿Sabe que hay gente que ha pensado incluso, y le estoy diciendo esto porque alguien me lo dijo, no de esta iglesia por cierto, me dijo, ¿y cuánto va a durar esa serie de la oración en tu iglesia? Yo le dije, no sé, pueden ser 4 semanas o 6, a veces 8. O sea, no sé. Y me dijo, 2 meses hablando sobre la oración, ¿y qué tanto hay que decir sobre eso? Lastimosamente, así de trivial nos parece el asunto de la oración. Así de trivial. Tristemente me preocupa, mire, porque es triste porque voy a decir la dicha, la plenitud que uno puede disfrutar del evangelio depende mucho de ese asunto de orar. ¿Sabe? El diablo está contento con los cristianos frustrados. Mire, el peor frustrado es el cristiano frustrado. O sea, la gente se frustra cuando las cosas no salen como esperan, pero un cristiano frustrado es peor. ¿Por qué razón? Porque se supone que el cristiano tiene a Dios con él. Se supone que el cristiano tiene las promesas de Dios para él. Se supone que Dios está de su lado y que no lo deja y que lo acompaña siempre, etcétera, etcétera. Y que las cosas no salgan como deberían. Frustra. Mire, hay cosas que sí, debemos aceptarlas. Son parte de un proceso de Dios para hacernos crecer. Complicaciones, enfermedades, necesidades económicas, qué sé yo, todas esas cosas, muchas veces Dios las usa para hacernos crecer. Pero hay muchas de las cosas que se traban en nuestra vida porque nosotros no oramos bien. Si la Biblia lo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y dice, sigue diciendo, pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces algunos se quedan en crisis cuando leen eso, porque dice, o sea, yo me deleito comiendo. ¿Cuántos se deleitan comiendo? Quiero ver los que se deleitan comiendo. Levanten la mano los gordos. Bueno, no. Hay gente que no tiene la bendición de comer y no engordar.
como Brian. ¿Cuántas pupusas te comes? Esa es la medida de la madurez de un salvadoreño. ¿Cuántas pupusas te comes en el desayuno? Bueno, mire pues, yo me deleito comiendo y usted también, ¿va que sí? Entonces es malo gastar en ese deleite. Es malo pedirle a Dios que nos dé para comer. Pero el texto dice eso. Y entonces, paguemos la luz y vámonos, porque no entendemos. ¿Sabe? El asunto es, como le dije, que textos como esos y muchos otros más, nosotros no los entendemos. Y bueno, y eso no es lo peor. Lo peor es que no nos preocupa entenderlo. Y entonces entramos en situaciones tan difíciles que a veces nos frustramos porque no logramos explicar qué es lo que nos pasa. Por eso hablar sobre oración es tan importante, importantísimo, para que nosotros podamos entender qué quiere Dios sobre eso, qué tanto poder puede tener la oración para hacer cambios en nuestra vida. Esta serie nos va a enseñar mucho de eso, mucho de eso. Yo acepto que no puedo enseñarles todo porque no es que sea egoísta, es que no lo sé todo. Pero estoy tratando de seguir aprendiendo y voy a tratar de enseñarle lo mejor que puedo de lo que yo ya sé. Así que esta mañana, el tema de esta mañana en esta serie, ese es el segundo tema, es guía básica de oración. Guía básica de la oración. ¿Sabe que le iba a poner a este tema oración para principiantes? Pero se me iban a ofender. O sea, seguramente iba a haber gente que se iba a ofender al decir el tema de hoy es oración para principiantes. Entonces los expertos en la oración no iban a venir. Porque, mire, nos cuesta aceptar que no sabemos. ¿Por qué los hombres dan 10,000 vueltas para llegar a un lugar y no preguntan? Ajá, mujeres, díganme. Pregunta, no, si yo ya sé. Pregunta, le dice la mujer, no, si yo ya sé. Si por aquí es, ¿verdad? Ya a los 45 minutos y después de un cuarto de tanque de gasolina se para preguntar, ¿verdad? Pero porque ya topó. ¿Por qué nos cuesta parar a preguntar? Hombres, díganme pues. ¿Ah? Nos da vergüenza porque, mire, pararse a preguntar es reconocer que estamos perdidos, andamos equivocados. Y eso delante de la mujer de uno no se hace. Díselo, piensan los hombres, ¿verdad? No, hombre, esta no, usted tiene que saber que yo sé, ¿ya? Qué cosa más extraña. Y eso nos pasa en asuntos de fe. Nos cuesta aceptar que no sabemos. No sabemos. A veces me pasa que yo a veces predicando o platicando con alguien les pregunto como tal cosa en tal parte, ¿verdad? Y me dicen así rápido para no, porque y si les pregunto no saben, y nos cuesta decir, no sé, es que no sé. Y cuando hablamos de la oración, también nos cuesta aceptar que no sabemos. Por eso, pero para no ofenderlo, no le puse oración para principiantes, ¿verdad? Pero aquí todos somos principiantes. Mire pues, la oración es un tema muy amplio. Bueno, antes de continuar, la semana pasada le dije yo que lo que aprendimos la semana pasada era una base para lo que vamos a hacer, porque aprendimos a cómo crear hábitos. Una de las cosas importantes para crecer es crear hábitos. Aprendimos a cómo el carácter se fundamenta en los hábitos que tenemos, los buenos o los malos hábitos. Y para poder forjar carácter necesitamos desarrollar hábitos. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo toma desarrollar un hábito? De 4 a 6 semanas, haciendo algo todos los días. Ok. Y con el asunto de la oración, por eso le decía, tenemos muy malos hábitos de orar.
¿Cuántas veces al día ora usted? Ayer hice una encuesta y eso hubiera preguntado, pero no. Mire, la mayoría de nosotros oramos a nuestro modo un montón de veces. Cuando nos asustan, ay Dios mío, vea, o sea, esa es una expresión como de oración, vea. Pero orar con conciencia, muy pocos lo hacemos. ¿Sabe que hay gente que dice, y aquí, en este asunto de orar, vamos a destruir varios paradigmas que son una mentira en la fe cristiana? Por ejemplo, que hay que orar para comer. Vaya, algunos ya les dio ataque por lo que acabo de decir, ¿verdad? Hay que orar para comer. ¿Dónde dice la Biblia eso? No dice. No dice, dice la Biblia que yo debo de dar gracias. Los alimentos se toman con acción de gracias. ¿Verdad? Entonces, basta con tener una actitud de gratitud cuando vamos a comer. Interesante, mire. Pero muchos de nosotros comemos puro animalito. Bueno, no, mire, los animalitos a veces tienen más gratitud, ¿verdad? Por la comida que usted le da. Bueno, no hablemos de los animalitos. Entonces, mire, entonces ya no oro para comer. ¿Cómo no, hombre? Ore. Pero hay gente que cuando va a comer, Señor, te doy gracias por estos alimentos que van para adentro en este momento. Y Señor, te doy gracias por todos los niños del mundo que tengan que comer. Y Señor, y míralo. O sea, cuando alguien ora así, mira, a mí me pasa que cuando me invitan a una casa y me invitan a la hora de la comida, hay gente que se quiere lucir a la hora de orar para comer, para que yo vea que puede orar o que ora. Peor es porque si usted se pone a orar así a la hora de comer, es que usted no ora en otro momento. Qué silencio. Bueno, ok, esos no vinieron hoy. Le estoy diciendo que la oración es un tema muy amplio, muy amplio. Si usted busca en Google, por ejemplo, la palabra oración, va a encontrar millones de resultados. Mire, esa es la pantalla de mi computadora. Anoche puse oración en el buscador de Google y me aparecía, ahí lo hice en grande para allá, dice cerca de 34 millones y medio de resultados sobre la oración, solo en español. Canciones, libros, frases, predicaciones, meditaciones, lo que usted quiera. Millones de resultados sobre la oración. Porque le estoy diciendo que la oración es un asunto muy amplio. Por eso entonces vale la pena que nosotros pues meditemos, reflexionemos, aprendamos sobre la oración. Y en este estudio sobre la oración aprendí 3 cosas que creo que todos nosotros necesitamos saber. Por aquí voy a comenzar, por aquí comienzo hoy. Porque esta guía básica de la oración la vamos a hacer en 2 partes, Así que esta es la primera parte de esta guía básica de oración. Por aquí comenzamos. Hay 3 cosas fundamentales sobre la oración que todos debemos saber. Número 1, ponémelo por favor. Y es que la oración es universal. La oración es universal. ¿Qué significa eso? Que todo mundo ora. Todo mundo ora. De alguna forma, en algún momento, todo mundo ora. Los budistas oran. Claro, el asunto es a quién le oran, pues, pero todo mundo ora. Los budistas oran, los musulmanes oran, los judíos oran, los cristianos oran y hasta los ateos oran. Los ateos oran en sus noches más oscuras. Porque mire, hay ateos de lengua, nada más. No de razonamiento, no de corazón. Hay ateos que son ateos gracias a Dios, dicen ellos, vea. Por ejemplo, la idea esa de que Carlos Marx era ateo es una idea equivocada. Hace años, y me recuerdo que quizás hace unos 20 o 30 años,
Yo leí un libro que se llamaba así precisamente, era Carlos Marx, un ateo, y contaba la historia, era una biografía no autorizada sobre Carlos Marx, con muchos datos de documentos históricos allí, y contaba que una de las primeras frases cuando Carlos Marx estaba como tratando de acomodar sus ideas sobre el marxismo, él exclamó delante de un grupo de personas que estaban escuchándolo, y él decía: yo reto a Dios que venga y que se defienda delante de mí. Quiere decir que si él retaba a Dios a defenderse delante de él, entonces él no era un ateo. Con el paso de los días él empezó a decir: Dios no existe, pero lo que él estaba haciendo es mostrar resentimiento. La mayoría de ateos, su ateísmo está basado en asuntos personales. Alguien le hizo daño, alguien lo defraudó en la iglesia, alguien lo defraudó, a un cristiano, un religioso lo defraudó, alguien le hizo daño, o quizás su papá. De hecho, y hace algún tiempo yo le puse aquí en la pantalla un estudio que se hizo después, obviamente, de muchos años, un estudio que hizo un grupo de psicólogos de una universidad de los Estados Unidos, donde estudiaban a los más grandes, prominentes ateos de la historia, Marx, Nietzsche y todos esos ateos famosos que nosotros conocemos hoy, y encontraron que todos tenían un elemento en común. Entre ellos muchos ni se conocían, pero todos tenían un elemento en común: odiaban a su padre. Todos los ateos prominentes de la historia odiaban a su padre. Quiere decir que lo que hicieron fue transferirle a Dios toda la carga emocional negativa que tenían. No eran ateos por un razonamiento, no habían llegado a su ateísmo por una conclusión filosófica como uno realmente podría pensar. No, estaban mordidos con sus tatas. Entonces el trauma que les dejó el maltrato en su casa o el abandono de sus padres los llevó a concluir: Dios no existe. Porque si Dios existiera no permitiera esto. Además, si Dios es padre, como mi tata, yo no quiero nada con Dios. Espero estarme dando a entender y no ofender a nadie con la palabra tata, ¿verdad? Pero algunos se podrían ofender. Bueno, mire pues, le estoy diciendo esto porque todo el mundo ora. Todos oran, incluso los ateos oran. Como le dije, algunos en sus noches más oscuras, cuando nadie los ve, como Alejandro Sanz, se ponen a pedirle a Dios, a exclamar a Dios o a meditar en Dios: si estás ahí, ayúdame. Si estás ahí, escúchame. Quiere decir que realmente no es una convicción su ateísmo. Así que todo el mundo ora. ¿Por qué razón? Porque Dios puso en el corazón de nosotros, los seres humanos, un anhelo, hay una ansia en nuestro interior por algo eterno. Oiga lo que le digo. Todos los seres humanos vamos por esta vida buscando encontrar sentido. Algunos, como no saben cómo llamarle a eso, dicen: estamos buscando la felicidad. De hecho, le invito para que usted pueda tomarse el tiempo de escuchar, si no lo ha hecho, el estudio bíblico del miércoles pasado, donde hablamos acerca de Dios solo quiere mi felicidad, ¿verdad? Que esa es una de las más grandes mentiras que el diablo ha introducido dentro de la iglesia. La gente anda buscando la felicidad, buscando encontrarla en cosas, en personas, en logros, cuando lo que realmente buscamos es llenar este vacío de eternidad que Dios puso en nosotros. Se lo digo de otra manera: hay un vacío que no se llena con cosas, sino que se llena con algo que es netamente espiritual. No podemos llenarlo con ninguna otra cosa. Por eso es que hay gente que tiene de todo y termina teniendo una vida sin sentido, y terminan algunos de ellos suicidándose porque su vida no tiene sentido. No son las cosas las que van a llenar ese vacío espiritual. Me recuerdo que una de mis frases, no sé si la escuché en alguna parte o la leí, una de mis frases cuando yo empezaba a predicar, porque yo empecé a predicar en la calle, en los buses, en los parques, para que la gente conociera de Jesús.
Quizá mi primera labor como ministro del Señor fue siendo un evangelista, pero yo no sabía qué era eso. Pero yo le decía a la gente, hay un vacío en el interior de las personas que tiene forma de cruz. Solo Jesucristo lo puede llenar. Y eso es justamente lo que nos pasa. ¿Ha visto un niño tratando de meter en esos juegos que hacen para que los niños desarrollen habilidades? Es tratando de meter un triángulo en un cuadrado. Y bravo el bichito porque no entraba. Y solo le mete un lado y ya, ahí quedó, así quedó, ¿verdad? Así somos nosotros, tratando de que en nuestro interior, en nuestro vacío encaje cualquier cosa. Pero eso es imposible. Hay una necesidad de algo eterno y Dios lo puso allí. Todo el mundo entonces ora a alguien, porque todo el mundo está tratando de llenar ese vacío, esa necesidad de algo eterno, esa necesidad de lo espiritual. Solamente Dios puede llenarla. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Dice la Biblia, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Otra vez, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Dios puso, dice otra versión, Dios puso eternidad en el corazón del hombre de tal manera que el hombre no pueda encontrar nada después de él. Así dice la Biblia. Así que Dios puso en el interior de cada persona esta necesidad de lo eterno, para que nada te satisfaga, solamente lo eterno, solamente Dios. Ok, entonces, la primera cosa que estamos aprendiendo aquí es que la oración es universal. Todo el mundo ora. Hay gente que le ora a otros dioses, hay gente que le ora a cosas, qué sé yo, ¿verdad? No estoy diciendo que esa oración sea correcta, no. ¿Por qué la gente ora? Porque hay una necesidad espiritual en su interior. De eso estoy hablando. Número 2. La segunda verdad importante que tenemos que aprender sobre la oración es que no somos muy buenos para orar. Y así comencé hablándole esta mañana, ¿verdad? No somos muy buenos para orar. Mire, he hablado con cientos de cristianos a lo largo de más de 30 años que tengo yo de ser pastor. Y he oído frases sobre la oración. Muchas de ellas son frases de frustración. De hecho, mucha gente no ha podido, a pesar de que tienen algunos años de ser cristianos, no han podido aprender a orar con confianza. Diga, orar con confianza. Diga otra vez, orar con confianza. Esto es importante, voy a volver a eso más adelante. A pesar del tiempo, hay muchos cristianos que no han aprendido a orar con confianza. Y creo que es uno de los problemas más comunes que la mayoría de nosotros tenemos acerca de la oración. Nos da miedo orar en voz alta o pena. Nos sentimos mal si tenemos que orar en público. Por ejemplo, si aquí al azar escogiera yo a cualquiera de los que está aquí y le dijera, ¿podrías pasar aquí adelante a dirigirnos en una oración? Habrían varios aquí que dijeran, paso, Nel, eso no lo hago yo. Y de hecho, a veces, en algún momento, en alguna reunión o algo, le hemos pedido a alguna persona, ¿podrías dirigirnos la oración para terminar o para iniciar una reunión? Yo me he encontrado con gente que se queda, le pedimos, ¿podrías dirigirnos en la oración? Y todos cierran sus ojos y bajan su cabeza para orar. Y al cuate que le pedimos que orara, se quedó paralizado. Y lo he visto muchas veces, no saben ni qué decir. Algunos hasta dejan de respirar. Porque tenemos un problema. Dígame, ¿es ese o no un problema para orar? Sí es. Nos cuesta orar en voz alta, nos cuesta orar en público. ¿Por qué razón? Yo pienso, mire, hay dos razones fundamentales por qué nos cuesta orar. Número 1, porque nos sentimos incapaces, o sea, sentimos que no estamos aptos para orar. O sea, me falta aprender, no sé cómo hacer lo correcto.
No sé cuáles son las palabras correctas. No sé cuál debería ser la entonación correcta. ¿Con qué actitud debería orar? ¿Con una de reclamo o con una de sumisión? ¿Cómo deberíamos orar? O sea, hay gente que no ora porque no sabe cómo orar. Cree que no sabe cómo orar. Nos sentimos incapaces. La segunda razón por la que yo creo que mucha gente no quiere orar en público, no ora en voz alta, es porque nos sentimos indignos de orar. ¿Y quién soy yo para orar? Por ejemplo, por eso es que mucha gente ora bien bonito en una reunión X, pero en su casa no puede orar. Si se enferma su mujer, no puede orar. Si se enferma su marido, no puede orar. Si se enferman sus hijos, no puede orar. ¿Por qué? Porque es que en su casa lo conocen. Le conocen la boquita. Le conocen la actitud. Y ahora va a ponerse a orar. Si acaba de decirle vieja tal por cual a la mujer, y ahorita va a orar por ella para que Dios la sane. O sea, por eso a algunos nos cuesta orar. Bueno, hablemos de los que no han venido. No hablemos de los de las 11. Mire, le estoy diciendo que no somos muy buenos para orar. Ayer hice una encuesta rápida en mis redes sociales y descubrí unas cosas interesantísimas. Mire, de hecho hay gente que todavía a la 1 de la mañana seguía escribiendo. Y yo ya había hecho la presentación, así que algunas respuestas no van a aparecer en la pantalla, no van a aparecer ahí, pero tal vez voy a mencionar la mayoría. Ayer hice una encuesta sobre la oración, precisamente por este punto de que no somos muy buenos para orar. Y la pregunta era, ¿cuál es la palabra que mejor describe tu sensación sobre la oración? ¿Cuál es la palabra que mejor describe tu sensación sobre tus sentimientos sobre la oración? Y estas son algunas de las respuestas que recibí antes de la 1 de la mañana. Estas son las respuestas buenas. Yo podría decir, como cuando a usted le preguntan, ¿qué te parece como canto? Y usted dice, piensa, usted no lo dice, piensa, ¿qué querés? ¿La educación o la honestidad? Dice usted, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Entonces, mire, pues, por eso les puse ahí, me puede responder aquí, debajo de la publicación, me puede comentar la imagen o me escribe en privado, mejor. Y les puse yo, se vale toda clase de respuesta, no hay respuesta incorrecta. Porque allí, públicamente, todos iban a decir cosas, pero lindas sobre la oración, pero cosas maravillosas sobre su experiencia con la oración, sobre cómo ven la oración. Y a veces son mentiras. Bueno, no sé, yo no soy nadie para estar juzgándolo a usted, pero vean las buenas sensaciones que la gente tiene sobre la oración. Ahí está: intimidad, dice, comunicación, charla, tiempo con Dios. Alguien puso doblando mi cerviz. Es un término bíblico de la Reina Valera de 1909, 1960. Doblar la cerviz. La cerviz es esto, mire, la nuca, pues, ¿verdad? En otras palabras, es bajar la cabeza. Yo creo que la persona estaba queriendo decir, es un tiempo de humillarme delante de Dios, ¿verdad? Bueno, seguridad, confianza, paz, amor, abrazo, descanso. Sigo así, ahí está todavía, ¿verdad? Conocer, hablar con papá, refugio, oasis, honestidad. Y aquí hay algunas que anoté que ya había hecho eso, pues, ¿verdad? Pero esperanza, desahogo, agradecimiento, relación. Ok, esas son las buenas. Pero le confieso, muchas de estas personas luego me escribió, algunos de ellos me escribieron en privado para decirme, pero aquí le puedo decir tal cosa. Y hay gente hubo un par de personas que allí públicamente fueron honestos y me expusieron ahí que no tenían buenas sensaciones sobre la oración. Pero la mayoría de ellos fue en privado. Ahora mire las malas sensaciones sobre la oración.
¿Se identificó con alguna de las anteriores? Puede ser, ¿verdad? Por lo romántico, lo lindo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero esto es como más honesto. Miedo, intimidante, incertidumbre. O sea, no saber, me explicó alguien, cuál será la voluntad de Dios en lo que estoy pidiendo. Entonces, incertidumbre. Alguien puso difícil, frustrado o frustración, torpe. Alguien puso la oración es un misterio para mí. Otro, no sé cómo funciona. Decepción, quisiera mejorar, necesito ayuda. Y el más honesto, flojera. ¿A cuánto les da flojera orar? No levante la mano. Pero la mayoría de nosotros, honestamente, cuando no sabemos y no entendemos esta dinámica, sentimos orar. Orar. Es que si no es en pandemia y no es grave, no oremos. Hay gente que así piensa, ¿verdad? Pero mire, la verdad, como le dije, es que hay personas que pudieron ser honestas y pudieron exteriorizar que las sensaciones que tienen sobre la oración no necesariamente siempre son cosas positivas. Aunque yo sé que usted y yo hemos tenido experiencias positivas con la oración, reconocemos, sabemos que hay cosas que no entendemos, que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que no pasan como esperamos. De hecho, eso de que hay gente que me dice yo oro y no pasa nada, no sé qué pasa. O sea, estamos aceptando que hay cosas que todavía no entendemos cómo es que funcionan. Y quizás con esta prédica yo le vuelva a caer mal a un par. No aquí, tal vez no aquí, pero hay gente que nos ve que podría molestarse porque quizás voy a decir cosas que rompen su esquema de pensamiento. Pero yo, mire, voy a tratar de ser honesto, voy a tratar de ser educado, pero bíblico. He conocido un par de personas, mire, muy pocas veces he escuchado a alguien decirme, yo soy un experto en la oración. De hecho, la gente que es muy buena para orar no se jacta de eso. Porque si sos bueno para orar y pasas mucho tiempo orando, lo que va a producirse en tu corazón es humildad. Así que no vas a tener que andar diciendo, soy bueno yo para orar. Pero ha habido un par de personas que quizás en algún momento a mí me sonó a jactancia cuando me dijeron nosotros somos guerreros de oración. Así me lo dijeron de esa manera, guerreros de oración. Y entonces, no le voy a decir los nombres, pero tuve la oportunidad luego de escuchar. No son de la iglesia, no se preocupe. Ahorita está usted aquí, ¿quién será? ¿Verdad? Luego yo tuve la oportunidad de escuchar y ver orar a estas personas y me decepcioné. Me decepcioné porque no oraban. Se dedicaron a reprender al diablo. Se dedicaron a decretar en contra del diablo. Eso no es orar. Algo fundamental sobre la oración es que es una conversación dirigida a Dios. Reprender al diablo. ¿Con quién estás hablando ahí? Con el diablo. Entonces eso no es orar. Decretar contra del diablo, eso no es orar. Eso no es hablar con Dios. Ahí estás hablando con el diablo. Y la otra parte se dedicaron a hablar en lenguas. En público. Usted se queda, ¿y eso qué? Se lo voy a explicar porque ya le vi la cara de que no agarró la onda. Mire, yo creo que hay un don de hablar en otras lenguas. Lo enseña la Biblia. Pero no todos los cristianos tienen que hablar en lenguas. La Biblia no enseña eso. Pero hay gente que tiene el don de hablar en otras lenguas. Pero ese don tiene un momento y una razón. Dice la Biblia que la única razón
o la única manera en que Dios está de acuerdo en que oremos en lenguas públicamente, o sea, de manera audible delante de otras personas, es si dentro de esas personas hay alguien que entienda y que interprete lo que yo estoy diciendo. Si no hay nadie que interprete, no tengo el permiso de Dios de orar o de hablar en lenguas de manera pública. Eso dice la Biblia. No importa lo que diga la tradición pentecostal, no importa lo que nos hayan venido a decir los gringos cuando nos evangelizaron. En cuanto a ese punto, estaban equivocados, porque la Biblia no enseña eso. Y le estoy diciendo que mis raíces teológicas son pentecostales. Yo estudié en un instituto bíblico pentecostal y yo me considero algo pente a veces. Pero claro, el tiempo pasa y uno lee la Biblia y entonces descubre que cosas que le han dicho no están en la Biblia o no son como la Biblia dice. Entonces, ¿puede entonces una persona hablar en lengua? Sí, de manera general. Oiga, hoy en día el hablar en lenguas debe ser un asunto privado. La Biblia dice que quien habla en lengua, dice, quien habla en una lengua extraña se edifica a sí mismo y habla para él y para Dios. Así que hablar en otras lenguas no es un asunto que uno debe de hacer en público para jactarse, para que los demás piensen que yo soy más espiritual que otros porque yo hablo en lenguas. Eso no dice la Biblia. El que habla en lenguas debe hablar, dice, para él y para Dios. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Así que si yo me pongo a hablar una jerigonza que usted no entiende, no lo edifico. Es más, dice, Pablo hace este razonamiento. ¿Qué tal que entran a la iglesia gente que no sabe de lo que se trata eso, gente que no conoce de la Biblia, no tiene un conocimiento ni siquiera básico acerca de Dios, y entra a la reunión y los encuentra a todos ustedes hablando en lenguas? ¿Qué va a pensar esa gente? Que están locos. Y en vez de edificarle, le vamos a servir de estorbo. Estoy parafraseando las palabras del apóstol Pablo. Voy a cerrar el paréntesis porque ese no era el tema. Pero el punto es que yo le decía que estas personas que se jactaban de ser guerreros de oración, al final no oraron. Hay un meme por ahí, lo hubiera puesto, pero no me acordé. Hay un meme por ahí, ¿verdad? Que dice en la primera parte, vamos a nuestro tiempo de oración, hermanos, ¿verdad? Y en la parte de abajo están todos hablando en lenguas. Y entonces dice alguien por ahí, ¿y la oración? Bueno, sigo. Le estoy diciendo esto no para hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Aunque aquí la mayoría no somos así, digo la mayoría. Ahora, si usted tiene el don de hablar en otras lenguas, usted debe hacerlo. Aquí no se lo impedimos, pero hágalo entre usted y Dios. Nunca va a escuchar a uno de los que dirigen la alabanza aquí hablar en lenguas en público, aunque probablemente algunos de ellos lo hagan en privado. No me va a escuchar a mí hablando en lenguas en público. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no tiene sentido hacer eso. Tuvimos aquí a un pastor que acostumbraba a hacerlo cuando se emocionaba y hasta lloraba y empezaba a hablar en lenguas, y yo le decía, mira papá, no hagas eso. ¿Por qué? Aquí está, vení, mira, 1 Corintios 14, te lo voy a leer. Y entonces me decía, sí es cierto, ve, ahí está. Entonces, bueno, eso hay que hacer, ¿oíste? Vos seguís orando, tranquilo. Me llega tu actitud cuando orás, me gusta ese espíritu tuyo cuando estás orando, pero no hagas eso, pero y entonces lo volví a hacer, y entonces le decía yo, ¿y en qué quedamos? Es que no me puedo contener. El Espíritu Santo me controla en ese momento. Vení, te voy a leer otro texto, 1 Corintios 14, donde dice que el que tiene el Espíritu Santo adentro, uno también lo puede controlar, dice.
Ahí lea usted 1 Corintios 14 en su casa, pero bueno, pues vuelvo al punto. Esa es la idea de este punto. No sabemos orar bien, no somos muy buenos para orar. Mire lo que dijo un hombre maduro en la fe, un hombre troteado en el evangelio. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, en Romanos capítulo 8, versículo 26. Mire cómo dijo él: no sabemos cómo orar. Ahorita está diciendo usted, pues sí, si lo dijo Pablo, yo tampoco sé, ¿verdad? O sea, si lo dijo Pablo, entonces está bien. Sí, decía, hoy sí acepto, no sé orar. Esta es la traducción lenguaje actual, pero la Reina Valera del 60 dice: no oramos como conviene orar. Algo así dice. ¿Y de qué está hablando el contexto? Está hablando de que a veces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Porque dice nosotros, y aquí está esta parte, no sabemos cómo orar. Lo que Pablo está diciendo es que a veces cuando uno topa y tiene una gran necesidad y uno ya no sabe cómo orar, el Espíritu Santo viene y lo asiste a uno para él interceder delante de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar. A veces no sabemos cómo. ¿Cuántos me pueden decir? Sí, a veces yo no sé cómo orar. Bueno, solo expertos en la oración han venido hoy. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Ok, mire pues. Eso era Pablo. Ahora vea usted lo que dijeron los discípulos del Señor. Después de estar mucho tiempo con él y de verlo orar, mire lo que dijeron. Lucas capítulo 11, versículo 1. Me llama la atención cómo comienza. Un día estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba orando. Quiere decir que sus discípulos lo estaban viendo. Ellos lo observaban. Ellos habían visto que él oraba cada vez que podía. A veces cuando ellos se despertaban, Jesús ya venía del monte de orar. A veces cuando ellos se iban a dormir, Jesús se quedaba orando. Él, de repente ellos lo iban a buscar y él estaba orando. Lo veían orar a cada rato. Lo veían orar mucho. A veces no dormía por estar orando. Y esto que él era Dios hecho hombre. Mire pues, sigue diciendo Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Como le dije, ellos lo habían visto por mucho tiempo orar. Y entonces ellos habían como descubierto que algo había, si él siempre andaba metido en eso y siempre andaba buscando hacer eso. Y a veces se les perdía, él se desaparecía. Y entonces, ¿y dónde andaba, Señor? Estaba orando, él se iba lejos para orar. Por eso para mí es muy curioso que los discípulos, aunque habían visto a Jesús hacer muchos milagros, no le dicen: Señor, enséñanos a hacer milagros. Aunque habían visto al Señor dar poderosas enseñanzas y predicaciones, no le dicen: Señor, enséñanos a predicar. No, le dicen: enséñanos a orar. Ellos habían entendido entonces que él sanaba así, que él predicaba así, porque era alguien que pasaba orando. Y entonces dicen: pues la fuente del poder de este es la oración. Que entonces que nos enseñe a hacer eso. De hecho, no sé si fue antes o después de este momento, cuando a los discípulos les llevaron a un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron liberarlo. Y oraban y lo reprendían y lo sacudían y le hacían de todo, y el demonio no se iba del muchacho endemoniado. Hasta que entonces vino el papá del muchacho y fue a buscar a Jesús. Quizás no estaba, iba llegando en ese momento y le dice: Señor, ayúdame tú. ¿Por qué? Porque traje a mi hijo endemoniado y traje a tus expertos aquí. Ya llevan 3 días en eso. No me pida versículos. Ahí está que no pueden. Hasta afónicos están ya. Ahí me tienen amarrado al pobre bicho y no se les haga el demonio. Ayúdanos. Y entonces el Señor llegó y le dijo al endemoniado:
al demonio, pues, le dijo, sal de él. Y se fue el demonio. Y se quedaron viendo así. Pero vos dijiste eso, sí, 8 veces, yo lo dije 15, y entonces yo lo dije 7 y di 14 vueltas alrededor, y entonces, y no se fue. Y entonces le preguntan al Señor, ¿y cómo es que vos pudiste y nosotros no? Y él les dijo, es que eso solo con oración se puede hacer. Hay otras versiones que dicen que es con ayuno y oración, pero él les dijo, eso solo con oración se puede hacer. Pero en el momento no se puso a orar. No les dijo, hinquémonos aquí. Vea, grave error si uno va a orar por un endemoniado. Hincarse frente al endemoniado, grave error. Eso no se hace, vea. Cerremos los ojos, hermanos, para orar por el hermanito endemoniado. Tampoco se cierren los ojos, ¿verdad? Es que en el momento de una liberación no se pone a orar uno. Porque se supone que uno ya va orado. ¿Sí o no? Eso es lo que Jesús les quiso dar a entender en ese momento. ¿Por qué es que el demonio se fue con solo yo decir la palabra? Porque esto se hace con oración. Pero no te vimos orar. Sí, papayito, porque esto se hace antes. Se ora antes, se pasa en oración. Por eso es que ahora los discípulos le dicen, queremos eso de ti. Enséñanos a orar. Por eso le decía yo que necesitamos aprender a orar, y que a esta prédica le iba a poner guía para principiantes sobre la oración, pero que se me iban a ofender los expertos en la oración. Número 3. La tercera cosa que debemos saber sobre la oración es que las frustraciones con la oración las causan mis ideas falsas. Las frustraciones con la oración las causan mis ideas falsas. A veces, como ya le dije, nos frustramos con este asunto de la oración. Pero la mayoría de las frustraciones viene de ideas equivocadas que tenemos sobre la oración, ideas equivocadas que hemos recogido a lo largo de ser cristianos, quizás a lo largo de los años de ser cristiano, y que hemos recogido de la iglesia esta, la iglesia aquella, el pastor aquel, el hermano fulano aquel, la hermanita chonita que oraba y que echaba fuera demonios y que profetizaba, y hemos ido a lo largo de los años recogiendo ideas sobre la oración. Y hoy, súmele, hoy en día que tristemente, la única norma de fe y conducta de muchos cristianos modernos es el Facebook, el Twitter o San Google. Tristemente que la fuente de doctrina de muchos cristianos hoy son las redes sociales. Pregúntele a un cristiano hoy en día, y cuando uno se muere se convierte en ángel, hermano. Amén, le va a decir, mire, sí, y empiezan a filosofar. ¿Dónde está en la Biblia? No me recuerdo, pero la Biblia dice, mentira, la Biblia no dice eso. Entonces, muchas de las ideas equivocadas que tenemos acerca de la Biblia, de Dios, acerca de la fe y de la oración, las sacamos de todos estos filósofos y teólogos del día de hoy que están en las redes sociales. O algunos, no peor, quizá igual de mal, que la teología de muchos cristianos la extraen de las canciones evangélicas. Grave error también. Debería ser al revés. Debería ser la Biblia la que debe de marcar las letras de las canciones que cantamos en la iglesia, pero hoy es al revés. Muchos de los cantantes cristianos, los escritores cristianos de canciones, no leen la Biblia, no tienen una relación sólida y firme con la palabra de Dios. Algunos de ellos ni se congregan, y lo peor, algunos de ellos se congregan y se duermen en el culto, o solo tocan el piano y se zafan, o solo dirigen los coritos y se van. Ay, ¿con qué inspiración va a escribir? El Espíritu Santo me dijo, mira, papayito lindo, nunca el Espíritu Santo te va a decir algo que vaya en contra de lo que está aquí en la Biblia, jamás. Y entonces escriben canciones y nosotros decimos, sí, sí, Señor, amén, aleluya. Hasta lloramos por canciones que no son bíblicas. Bueno, yo le dije que yo le iba a caer mal a un par, ¿verdad? Pero bueno,
Le estoy diciendo que las frustraciones de los cristianos de hoy sobre la oración tienen que ver con las ideas falsas que tienen sobre la oración. Y es que hoy en día hay muchas tonterías que se dicen sobre la oración. Quiero mencionar 4 de ellas. 4 de ellas, oramos y nos vamos rápidamente, no me preocupe. 4 ideas falsas sobre la oración. Mejor dicho, vamos a desmentir 4 ideas falsas sobre la oración. Número 1, la oración no es una herramienta encantada. La oración no es una herramienta encantada, porque algunos piensan que la oración es como una varita mágica, esas que podemos, eso hermano, gracias, que podemos nosotros agitar cuando tenemos un problema, una necesidad, para que las cosas cambien. Algunos piensan que la oración es un asunto así como mágico, como la varita mágica de Harry Potter. Algunos piensan que la oración es como una botella mágica que tiene un genio dentro. Esa botella que hay que, o lámpara como le llaman algunos, vea, que hay que frotarla, y cuando la frota sale un genio y te dice: tus deseos son órdenes. Algunos piensan que la oración es esa botellita que hay que frotar y que de repente va a aparecer Dios y te va a decir: tienes 3 deseos, pídeme 3 deseos. Algunos piensan que la oración es eso. Pensar que Dios es como un genio embotellado es una grave ofensa para Dios, porque estás diciendo que Dios es tu siervo, que Dios tiene que hacer lo que vos le pedís. No, hombre, chele, mucha tele ves vos, hombre. Dios no es tu siervo, Dios es el Señor. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos los que debemos hacer lo que Él dice. Así que la oración no es una varita mágica, no es una lámpara encantada, tampoco es un conjuro mágico. Muchos creen que la oración es un conjuro mágico donde yo repito y repito frases como abracadabra, patas de cabra, o como decir ábrete sésamo, expecto petronum, ¿verdad? O sea, bueno, eso. Algunos piensan que la oración es repetir frases poderosas, como conjuros mágicos, que son un golpe en la cara contra Satanás, una patada en la cara a Satanás. Y los pentecostales tenemos nuestras frases, nuestros conjuros mágicos. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Si algo pasa, yo me cubro con la sangre. Hay una balacera, yo me quedo así, me cubro con la sangre de Cristo. Hay que corran los incrédulos, pero yo me cubro con la sangre de Cristo. Y la otra parecida a esta: la sangre de Cristo tiene poder. Cuando usted va al baño y una sombra pasa detrás suyo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Ya? O esta que pues la usamos tan de manera corriente que pierde sentido. Le disminuimos la importancia, que para cualquier cosa decimos: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos que por decir en el nombre de Jesús todo va a pasar. La Biblia cuenta de unos hombres que habían oído orar a Pablo, que habían visto a Pablo liberar a algunos endemoniados. Y entonces dijeron ellos: pongamos nuestro negocio, ¿verdad? Y se encontraron con un endemoniado. Practiquemos aquí, dijeron ellos, ¿verdad? No sé si eran 7 o 10 o 20, no sé, era un montón. Eran hermanos todos, como antes no había Netflix, ¿verdad? Entonces había un montón de hermanos. Y entonces se agarraron al endemoniado y empezaron a orar. Y mire cómo oraban: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y sí dijeron las palabras mágicas: en el nombre de Jesús, y el demonio matado de la risa.
O sea que no funcionó las palabras mágicas, es que no es por andarlas repitiendo. No es por andar diciendo en el nombre de Jesús que me venga el trabajo, en el nombre de Jesús que no me descubra mi mamá, en el nombre de Jesús que me venga la regla, en el nombre de Jesús. O sea, es que no es un conjuro mágico. Dice la Biblia que cuando ellos le dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el demonio se paró y el endemoniado, pues con el demonio dentro, se paró y le dijo, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero yo a ustedes no los conozco. Así que en guardia les dijo, y les pegó una gran penqueada a todos ellos. Entonces, mire pues, no funciona el conjuro. Y como le dije, no importa con cuánto aturre usted la cara para decir el conjuro, eso no, otra cosa le puede pasar, un accidente, pero no va a pasar lo que usted espera. La oración no es una herramienta encantada. Número 2, la oración no es un extinguidor de incendios. Mucha gente usa la oración como eso de, está el extinguidor ahí en la cajita donde está el vidrio, encerrado con llave, pero dice, rompa este vidrio en caso de incendio. Y entonces algunos ven la oración como un extinguidor. No lo tocan a menos que haya fuego. Y hay muchos que solamente oran, y porque ven la oración como un extinguidor, solamente oran en emergencias extremas. No solo hace calor, no solo hay humo, unas llamitas. ¡Ay, sí! Rompamos el vidrio, Padre, te rogamos. Entonces hay gente que solo ora cuando las cosas están muy mal. ¿Sabe que hay gente que me pregunta, pastor, ¿y cómo está fulano de tal? Pues ahí va mejorando. Cuando a veces pido oración en los grupos de la iglesia, pedimos oración por alguien, ahí está, pues ahí va mejorando. Hay que seguir orando. Entonces no está mejorando. ¿Por qué? Piensan que si hay que seguir orando, es que el hermano está muriendo. Porque la gente que piensa que hay que orar solo cuando las cosas van muy mal. No voy a hablar de usted porque no es por usted que lo voy a decir, pero todo ese montón de gente que se conectaba antes en las transmisiones en vivo o en línea de las iglesias, cuando empezó la pandemia, ya por febrero, marzo, y después que decretaron cuarentena obligatoria, la gente sintió que era el fin del mundo. Entonces todo el mundo estaba pendiente. Todos, hasta aquellos que solo vienen en Navidad estaban oyendo y viendo las prédicas en línea, y a la hora de las oraciones un montón de gente conectada pidiendo oración, fortaleza, que se me quite el miedo, que el Señor, y está bien, es que eso está bien, pero mi pregunta es, ¿dónde está toda esa gente hoy? ¿Dónde están? En la playa, en la montaña, en Ataco. Ya le dije que no está malo que usted vaya a Ataco y le tome foto o le lote loco. Tómele foto después, vea, y tómeselo comiéndose. Le queremos verle untada la cara de mayonesa y salsa de tomate. Pero mire, pero hacerlo el domingo, el día de congregarse. Lo que estás diciendo es que no me importan. No me importan las cosas de Dios a menos que haya una emergencia. Me acuerdo de una persona en otra iglesia allá en Saturno que quería que hiciéramos vigilia todos los viernes y ayunos todos los sábados. Imagínese usted, en ayuno después de hacer una vigilia. Y el domingo había que venir al culto. Y me decía, ¿y por qué solo un culto? Hay que hacer 3. Si el domingo es largo, me decía. Y yo decía, ¿y a esta maestra qué le agarra? Pues tenía un gran calabo que le iban a quitar la casa. Después, cuando ya vieron que no le iban a quitar la casa, ni siquiera el domingo llegaba a la iglesia. Es la gente que cree que la oración o que la relación con Dios es un extinguidor para apagar incendios. Solamente se rompe en caso de extrema emergencia. Y oiga lo que le voy a decir a los que están aquí y a usted que nos ve por las pantallas donde nos va a ver, el teléfono, la tablet, donde quiera que nos vaya a ver. Ojalá que la próxima emergencia
por la que usted salga corriendo a buscar a Dios no sea el rapto de la iglesia, porque esa sí va a ser una emergencia. Cuando empiecen a oír el noticiero, titulares, titulares, millones de personas desaparecen alrededor del mundo, han desaparecido incontable cantidad de personas, hay accidentes aéreos en todas partes del mundo. Y cuando usted vea eso, algunos se van a tirar a llorar, pero ya va a ser tarde. Bueno, esta es la gente que ve la oración como último recurso, no como primera opción. La actitud del que ve la oración como un extinguidor son aquellos que no oran hasta recibir malas noticias. Si la cosa va bien, no hay que orar, no es para tanto. Bueno, número 3. Estas son las ideas equivocadas sobre la oración. La oración no es un método para desgastar a Dios. La oración no es un método para desgastar a Dios. ¿Qué hora es, pues? Faltaba. Ok. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, hay mucha gente que cree que la oración es para hostigar a Dios. Es para cansar a Dios tanto hasta que Dios te diga, vaya, cállate, pues va, te voy a hacer lo que me estás pidiendo. Eso voy a hacer, pero ya no hables, por favor, ya me tenés harto. Hay gente que piensa que la oración es el mecanismo para hartar a Dios. Y algunos malinterpretan la parábola de la viuda con el juez injusto, cuando Jesús dijo que hay que orar sin cesar. Se lo voy a explicar en esta serie, pero hay gente que cree que la oración es desgastar emocionalmente a Dios hasta que Dios diga, vaya, voy a hacer lo que vos decís, aunque no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque ya me tenés cansado. Como si Dios fuera un mal padre que no quiere suplir para tus necesidades. Dios no es así. Estos son los mismos que creen que ayunar es hacer huelga de hambre. No como hasta que no me respondas, Señor. El ayuno no es para cambiar a Dios, es para cambiarme a mí. El ayuno no es para cambiar a Dios, para que Dios cambie de opinión, es para que yo cambie. Así que el ayuno y la oración no es para obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. El ayuno no es para chantajear a Dios, el ayuno ni la oración no es para mandar a Dios. Voy a decir algo y lo voy a tratar de decir con mucho respeto, porque a veces cuando uno está orando en público, a veces la mente le juega una mala pasada y uno a veces dice cosas que tal vez ya no cree o no cree tal como las dice, pero cuando uno no está concentrado en lo que está orando, puede decir cosas que tal vez no crea o no la quiso decir así. Orar en público a veces uno lo hace más con la conciencia de los que están aquí escuchándome orar en público que con la conciencia de Dios me está escuchando. No sé, digo esto como una salvedad porque puede que no sea como parece, pero quiero que vea esto. Hace 2 años, yo te voy a decir, espérate. Hace 2 años, en medio de la enfermedad que le fue diagnosticada a Julio Melgar. Sí conoce a Julio Melgar, ¿verdad? Él tenía cáncer. Y él pasó muchos años, 2, 3 años luchando con el cáncer, en tratamientos de quimioterapia, radiación y todo eso. Pero pasaba el tiempo y él estaba mal, seguía mal, muy mal, muy mal. Así que, espérenme, yo les voy a avisar. Tranquilos. Julio Melgar fue invitado a cantar en un concierto con este grupo que se llama Betel y Cristín de Clario a un concierto en Argentina y lo invitaron a cantar porque ellos iban a grabar en ese concierto una canción que la escribió Julio Melgar. Aunque no sé si la escribió Julio porque yo la he escuchado en inglés. No sé. Es una canción muy bonita. Por cierto, muy bíblica. Me encanta la canción me encanta, la canción es muy bíblica. No soy esclavo del temor porque soy hijo de Dios.
Y hay un texto justo que dice esas palabras. No recibimos un espíritu que ahora nos provoca temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, la canción es muy bíblica, muy correcta, la verdad. El asunto es que invitan a Julito Melgar a cantar al escenario con el grupo Betel y Cristín de Clario. Y Julio canta la canción. Y terminando la canción, ella se pone a orar por Julio delante de toda la gente. Vamos a orar por Julio Melgar, que está enfermo, y me pareció una cosa bonita, linda, un gesto muy bonito. Pero en un arrebato imprudente, quiero pensarlo así, ella le da órdenes a Dios. Y ella le pide a Dios que sane a Julio Melgar y le dice, y no vamos a recibir un no como respuesta. No vamos a aceptar de tu parte, Dios, un no como respuesta. Vaya carambada. Tembló el cielo. Porque la Cristín dice que no quiere un no, mira a Dios. ¿Y hoy qué vamos a hacer? ¿No me cree? Póngalo pues. Hoy sin las luces y poneme el video. Extienda sus manos hacia acá. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Julio Melgar. Te damos gloria porque tú lo has levantado, Señor, como un ejemplo. Un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación. Espíritu de Dios, sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones. Los motivos y las razones también son tuyas, Señor. Señor, y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad. Reclamamos tu promesa de salud, Señor. Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su... Enciéndame las luces. Yo le hice la salvedad que ella pudo haberse equivocado. De hecho, después ella grabó un video diciendo que en el momento de orar se le fue esa frase. Pero se tardó meses en contestar. O sea, quizás sí o quizás reflexionó. Porque eso fue abusivo. Decirle a Dios, no quiero un no como respuesta. Adivine cuál fue la respuesta de Dios. Fue no. Porque Julio murió de cáncer. Ahora ya está en el cielo cantándole al Padre, en la casa del Padre. Mire, no me alegro, y yo quiero que vea eso, no me alegro por la familia de Julio, que su esposo, papá, haya muerto. Pero él está mejor que nosotros. Pablo decía, yo no sé si irme o quedarme, porque me quisiera quedar para seguir predicando, pero para mí es mejor irme al cielo. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. La Biblia dice que los cristianos deben aprender a ver las cosas como Dios las ve. Eclesiastés dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Aló? Así que si usted se muere hoy, se va al cielo. Aleluya. ¿Cómo le oímos a eso nosotros? Va, bueno, ok. Lo que quiero decirle es que aunque usted le diga a Dios, no acepto un no como respuesta, Dios le va a decir a usted lo que Él quiera decirle, porque es que la oración no es para darle órdenes a Dios. La oración no es para obligar a que Dios haga algo que Él no quiere hacer. Pero si se lo digo todos los días, y a cada rato, entonces Él lo va a hacer. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Como un niño malcriado, de esos que hostigan, de esos que andan en el súper y que usted ve a esos niños cuando pasan por el pasillo del juguete que se tiran en el suelo. ¡Ay! Si la mamá toma, pues cállate, vea. Dios, si usted quiere patalee, pues. Pero si Dios dice no, es no. Y a veces el no de Dios es la mejor respuesta que podemos recibir. Porque Dios no solamente nos bendice con lo que nos da, Dios también nos bendice con lo que nos quita. Uno de los temas de esta serie va a ser cuando Dios responde no. Así que tranquilo, no se me adelante a eso.
Así que la oración no es para obligar a Dios. La oración no es para negociar con Dios. Señor, si tú haces eso, yo voy a hacer esto. Si tú respondes así, entonces yo voy a hacer tal cosa. La oración no es para negociar con Dios. Número 4, y termino. Me ayudan con el piano, por favor. Número 4. La oración no es un ritual para aliviar la culpa. La oración no es un ritual para aliviar la culpa. Algunos de nosotros crecimos con la idea de que si pecamos, teníamos que venir delante de Dios para compensar ese pecado haciendo algunas oraciones. Y crecimos con esa idea por nuestro trasfondo religioso anterior, en que si pecábamos, íbamos y le confesábamos el pecado a alguien, y ese alguien nos decía, pues hay que orar 10 Padre Nuestros, 20 Ave María, ¿verdad? Y entonces, con eso yo te absuelvo, ¿verdad? Y entonces pensábamos que la oración era para expiar la culpa, para aliviar nuestras culpas, como si esas oraciones que hacíamos como un ritual y de manera repetitiva iban a limpiar nuestros pecados. No es la oración la que limpia nuestros pecados, es la acción de la muerte de Jesús en la cruz. Su sangre derramada pagó por nuestros pecados. Por eso, en un acto simbólico, la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que quiere decir es que la sangre derramada de Jesús en la cruz fue el pago que Dios acepta, el único pago que Dios acepta como digno para pagar por tus pecados y los míos. Ahora, eso no solamente lo hacían los católicos, sino que también los evangélicos religiosos tradicionalistas, que si su hijo hacía algo malo, lo mandaban a orar. Hincate, y te quiero ver hincado. Y ahí estaba el muchachito. Por eso después, cuando crecían y tenían decisión propia, no querían nada con Dios. O que los ponían de castigo a memorizar versículos de la Biblia, capítulos de la Biblia. Y si se equivocaba, le daban con el Antiguo Testamento en la frente, ¿verdad? Para que le quedara mejor. Miren lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, 7 dice la Biblia: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Así que no es el hablar mucho, no es el decir siempre las mismas, el repetir una oración. La oración es mucho más que eso. Y termino. Esta es la introducción del tema que debía haberles dado, pero la otra semana vamos a hablar de los 4 elementos básicos de la oración. Oración para principiantes sería, pero aquí entre nos, calladito va. Quiero terminar hoy por donde comenzamos. Poneme lo que está ahí, por favor. Debemos aprender a orar con confianza. Debemos aprender a orar con confianza. Y les decía cuando comenzamos que no conozco otra área donde los cristianos sientan más dudas y más inseguridades que a la hora de orar. Por eso nos cuesta orar en voz alta, por eso nos cuesta orar en público, porque nos sentimos inseguros. Porque le dije 2 razones por las que nos sentimos inseguros para orar: porque nos sentimos no aptos, porque sentimos que somos malos, o porque nos sentimos que no estamos capacitados para eso. Y en esa inseguridad para orar, no sé usted, pero creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con esto. En esa inseguridad para orar, con frecuencia sentimos que orar entonces no sirve de nada. Cuando oramos con inseguridad y tenemos la sensación de que nada pasa, entonces pensamos: orar no sirve de nada. Orar no cambia nada.
Por eso le digo, necesitamos aprender a orar con confianza. Y no estoy hablando de tener confianza en usted. No estoy hablando de tener confianza en tu habilidad para convencer a Dios a que haga algo que Él no quiere hacer. No estoy hablando de eso. Hablo de confianza en la disposición. Poneme lo que sigue, por favor. Confianza en la disposición y la habilidad de Dios para contestar tu oración por lo que Él es. Debo confiar en que Dios va a contestar mi oración por lo que Él es. Diga conmigo, por lo que Él es. Dios va a contestar mi oración por lo que Él es. Esto que le estoy diciendo es fundamental para orar con confianza. Porque una vez que nosotros entendemos cómo es Dios, nuestra confianza crece. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo Él? ¿Cómo comenzó esa instrucción? Pónemelo, por favor, Mateo 6:9. ¿Cómo comienza esa instrucción? Cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Él les dice, vosotros oraréis así, como Padre nuestro. El principio de la oración que Dios responde es orar con confianza. ¿Cuál confianza? La confianza en que Dios va a responder por lo que Él es. ¿Y qué es Dios para usted? Es Padre. Cuando yo vengo a orar, debo orar con la confianza de que yo no vengo a orarle a un poder superior. Yo no vengo a orarle a una fuerza cósmica. No vengo a orarle al Dios de Israel. Qué linda esa frase, ¿ve? Hasta hay canciones que cantamos, el Dios de Israel es poderoso. Pero hoy ya no es el Dios de Israel solamente, es tu Dios. Y más que eso, es tu Padre. ¿Sabe? Oiga lo que le voy a decir. Esa frase fue una frase revolucionaria. Por miles de años, miles. En el Antiguo Testamento nadie había llamado a Dios Padre. Nadie. En el Antiguo Testamento habían referencias a Dios como Padre, pero era Él, Dios, atribuyéndose a sí mismo algunas características de Padre. Pero nadie había llamado a Dios Padre jamás. Así que cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes quieren aprender a orar? Oren así, Padre nuestro. Yo me imagino la cara de los discípulos, la boca abierta y los ojos como de huevo estrellado así. ¿El qué? Padre, dijo. ¿Le podemos decir Padre a Dios? ¿Sabe? La confianza, mi confianza para orar está en que a la persona a la que me dirijo es mi Padre. Romanos 8:15, el versículo que ya le mencioné, dice: ustedes recibieron no un espíritu de temor, sino uno que nos adopta como hijos y nos hace exclamar: Abba, Padre. La palabra Abba no era un grupo de rock sueco de los años 70, 80, no. Abba era, ¿cómo se lo explico? Si tratara de ser simplista, le diría yo que Abba significa papá o papito, pero es que es más que eso. Mire, Abba era un sonido. Ni siquiera era una palabra que tenía un significado, era una palabra aramea, no era hebrea, no era griega, era aramea.
Y era una palabra que ni siquiera aparecía en la lengua, no había en los diccionarios, no existía esa palabra. Más que todo era un sonido que los niños pronunciaban cuando querían decir papá, papi. Le decían a su papá. Cuando los niños pequeños a su media lengua querían hablarle a su papá, le decían Abba. Y muchos entendían que Abba significaba papito, papaíto, papi. Era una forma cariñosa, personal, íntima de llamar a Dios. Así que la Biblia está diciendo en ese versículo que Dios no es alguien impersonal. Dios no te acerques, ahí estate, ahí, hasta ahí llega. Ajá, ¿qué crees? ¿Pisto crees? Hoy no hay. Búscame en la quincena y te voy a dar algo. No es así. No. ¿Cómo es eso que? No. Como los papás que se enojan hoy porque los hijos le digan vos. Uy, qué falta de respeto. Pero quieren que le digan usted. Usted no friegue. Ah, se lo dijo con respeto, ¿verdad? Dios me llamó a mí, te llamó a vos a una relación de intimidad en la que vos podés decirle no solo padre, le puedes decir papá, no solo papá, le puedes decir Abba, papi, papito. Por eso esas discusiones que tienen algunos teólogos de el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios no se puede pronunciar, porque el nombre de Dios viene del tetragramatón YHWH, y ese es un vocablo que no tiene vocales. No es vocablo, va, y no tiene vocales. Entonces el nombre de Dios no tiene vocales, así que no se puede pronunciar. Entonces mejor hay que decirle a Dios Hashem, Adonai. A Dios le ofende que le digamos de otro modo. No han leído la Biblia. El Dios del nuevo pacto acepta que le digas papi, padre. ¿Por qué puedo orar yo con confianza? Porque vengo a hablarle a mi papá. Y no estoy hablando de tu papá terrenal, porque ese sí era bien hecho leña con boba. No. Tu papá aquí terrenal, por muy buena onda que haya sido, algo malo hizo y probablemente te dejó marcado. Por eso es que la Biblia dice: si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dios es Padre, Dios es tu Padre, Él es mi Padre. Un versículo más y concluyo. Salmo 103, versículo 13. Dice la Biblia: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. La palabra temer a Dios o temor a Dios no significa tenerle miedo, sino respeto, honrarlo. Quiere decir que si yo vengo a Él con la actitud correcta, con la actitud de respeto, de honra, Él se va a compadecer de mí como un padre. Así que esta mañana quiero pedirle a todos que se puedan poner de pie un momento. Y que tomemos esta actitud de oración con esta idea en nuestra mente. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Él es nuestro Padre. Aleluya. Levanta tus manos. Señor, esta mañana declaramos y confiamos tu palabra bendita. Tú eres nuestro Padre. Por eso hoy podemos venir con confianza, porque nos acercamos a nuestro Padre en nuestra necesidad, en nuestra lucha, incluso en los momentos de dudas. Hoy venimos delante de ti, Abba.
Tú escuchas nuestras oraciones. Te encanta escuchar nuestras oraciones. Para ti, nuestras oraciones son canciones a tu oído. Por eso hoy venimos con confianza. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Mira la necesidad de tus hijos aquí, de tus hijas. Cada cosa, Señor amado, que carga su corazón, tú la conoces, y hoy venimos para rogarte que tú intervengas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. No es por nosotros, es por Cristo Jesús que lo pedimos. Nosotros, por nosotros mismos, no merecemos nada. Es por Cristo Jesús que lo pedimos.